Sin embargo, los traductores bíblicos, desde los más antiguos, pensemos en un Casidoro de Reina, que no conocían del todo este tipo de folclore, era una palabra muy extraña y precisamente como parece tener vinculaciones con el término noche, a veces suele ser traducida como animal nocturno. Ahí lo ponen como lechuza. Lechuza. Esa palabra que está ahí como lechuza. Es la reina Valera. En hebreo es Lilith. Y en hebreo así dice el texto, dice Lilith. Y es interesante, ¿no? Porque habla de una cabra que acá esta Biblia hispanoamericana traduce como sátiro, que es otra figura, pues también de... Negativa. De los folclores oscuros. La claro. cabra, sí. El sátiro, todas estas entidades vinculadas a espectros medio animalescos que había. Bueno, hay que comprender que el contexto real, por ejemplo, en este caso del libro de Isaías, sí era el de una sociedad jerosolimitana, de Jerusalén y de sus entornos, donde sí creían en este tipo de cosas. Es decir, la historia de la abuela, la historia de la bruja que te va a chupar, la historia del duende que te va a robar, todo este tipo de folclore, de fantasmas, etcétera, sí lo hay también en la Biblia. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no importa la hora que estén, esto es El Lado Oscuro de Buena Nueva. Amigos, una vez más estoy contento, estoy honrado de que esté con nosotros nuestro amigo Mistiliches Teológicos. Querido Raúl, gracias por venir hoy. ¿Y por qué digo esto de buenas noches? El lado oscuro de la luz. Porque el día de hoy yo quiero que platiquemos de algo muy interesante. Pero antes de eso, bienvenido. Paco, nuevamente un gusto, como siempre, estar aquí contigo. Gracias por estar con nosotros en estas pláticas tan interesantes, tan motivantes y tan hateriantes para algunos. Pero también mucha gente que te sigue, le gusta, entonces los desafías, como decía anteriormente. Y el día de hoy creo que va a ser algo que en lo particular me agrada. Podríamos decir hoy la Biblia peluda. Historias del lado oscuro de la luz. Historias fantasmales. Historias fantasmales. Te voy a decir por qué. Como dicen los youtubers, mucha gente nos ha escrito y nos han escrito, oigan, ¿por qué no nos pueden platicar acerca de espectros, de fantasmas, de apariciones, de brujas dentro de la Biblia? Porque mencionan, hay una de las cosas que de pronto yo bromeaba, porque solemos los cristianos satanizar todo. No ves esa película porque habla del diablo. No ves eso porque salen brujas. Y digo, oye, pues entonces no lean la Biblia porque habla del diablo. O sea, es el libro que más habla del diablo, ¿no? Si a esas vamos o a ese extremo. Pero hoy sí quisiera que nos platicas un poquito con todo lo que tú conoces, ya hablando en serio, acerca de estos fenómenos paranormales. No sé si hago voz de Biblia peluda. Y Biblia peluda porque está forrada con peluche, no piensen mal. Pero me gustaría saber un poquito acerca de toda esta cosa. Creo que es un capítulo que vale mucho la pena a quienes nos estén viendo, que apaguen las luces en su casa, ojalá sea a las 3 de la madrugada y tengan de fondo un buen death metal, porque sí, vamos a hablar un poco de temas que aparecen en la Biblia que pues parecen como de película de terror. Sí. Hay que decirlo hoy, las películas de terror es lo que mantienen muy vigente a Dios, que fuera de ese segmento ya casi no se habla, entonces que bueno. Es cierto, porque hablan del diablo y eso te evoca a hablar de Dios. Claro. Y aparte siempre que está el exorcista, pues es el lado bueno dentro de la película. Sí, claro. La manifestación siempre viene alguien bueno, el pastor o todo a sacar. Oye, es interesante. Dios es el misterio tremendo y fascinante, decían los fenomenólogos antiguos, como Rudolf Otto. Entonces, generalmente se habla de ese fenómeno fascinante, pero hoy vamos a hablar del lado tremendo, del lado que Dios también puede llegar a darnos miedo, y en la Biblia sí encontramos historias de miedo, muy específicamente como que de este miedo espectral. Bueno, quisiera comenzar hablando de un personaje, de uno de los principales espectros que se menciona a nivel popular respecto de la Biblia, que es Lilith, esta mujer demonio que tanta paranoia ha causado de pronto. Y aquí nos vamos a meter en
camisa de 11 varas, porque van a empezar, ¿cómo vas a hablar de eso? Eso no es bíblico, eso no tiene nada que ver, etcétera. Pero dentro de las mitologías, dentro de los relatos y todo, sí hay este tipo de personalidad, bueno, de entidad. Pues puedo decir que con texto bíblico en mano que Lilith sí aparece en la Biblia. A ver, permíteme poner aquí tantito. La intervención y lo que dice nuestro querido invitado no es parte de nuestra filosofía del canal de Buena Nueva, pero escuchémoslo. Nos lavamos las manos como Pilatos. Pero no, a mí me gusta escucharte y sé que aquí hay de todo y eso es lo interesante. Vamos a hablar de Lilith. Si hablamos de Lilith como esta mujer demonio, este espectro fantasmagórico en el Antiguo Testamento, bueno, sí existía. Ahora, es Lilith, la mujer de Génesis 1, que es lo que suele decirse, que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí creó a Adán y a Lilith. Y que después, a partir del segundo capítulo, crea a otra mujer que ya no está en la imagen y semejanza de Dios, sino que ya es más como dependiente de Adán, y que en este caso es Eva. Y de paso, pues por ahí me ningunean muy feo a Eva, como si fuera una mujer meramente subordinada sin entender todo lo que impactó. Que eso es lo que un área feminista defiende mucho, ¿no? Lilith era una mujer que no se dejaba, que era a la par del hombre, que era igual en circunstancias y todo, y entonces también aquí viene un poquito el discurso feminista, machista, misógino, etcétera, pero bueno, es otro punto. De hecho, sí, ha sido una de las mujeres que se ha recuperado mucho dentro de la historia de la literatura antigua, pues para poder evidenciar la presencia de mujeres poderosas en la antigüedad. Y Lilith aparece en ese sentido, pero digamos ya en las leyendas judías. En las leyendas judías como tal, la forma en la que se desarrolla Lilith es pues lo que aquí pudiéramos entender como cuando se te sube el muerto. Es decir, que tú estás así muy tranquilo, muy dormido, y de repente sientes una opresión en el pecho y abre los ojos y no te puedes mover y sientas que hay un demonio encima de ti. Bueno, esa es Lilith, que en la Edad Media se vincula con los súcubos, con los demonios que atosigan a los hombres cuando duermen boca arriba. Hay muchas normas de conducta en la antigüedad, tanto en Grecia como en el antiguo Cercano Oriente, que indican que los hombres no debemos dormir boca arriba, porque justamente nos arriesgamos a que al estar dormidos boca arriba presentemos una erección y eso convoque a brujas o a demonios que pueden llegar a intentar ejercer un acto pues no consensuado con el hombre. Y Lilith tenía esta característica. Es un ser verdaderamente interesante porque es un ser que atacaba en ese sentido amoroso a los hombres, pero es mucho también la figura de la bruja que encontramos en muchas culturas. Por ejemplo, entre gente de Nueva Zelanda, como encontró un antropólogo muy antiguo llamado Bronislaw Malinowski, las personas de esas comunidades tenían mucho miedo cuando los hombres se quedaban trabajando hasta tarde en el campo y tenían que regresar solos por la vereda, porque era el momento en el que podía salirles una bruja y atacarlos. Entonces, digamos, la figura cultural de Lilith como esta mujer que ataca a los hombres es bastante generalizada en muchas culturas. Tiene muchísimos nombres que pueden ir desde una Banshee o algunas versiones también de la misma Llorona. Pero aquí lo interesante es que previo a ese desarrollo legendario de Lilith como esta mujer acechante de las noches, parece ser que incluso la etimología de Lilith tiene que ver con la palabra noche, sí aparece en la Biblia, pero no es la mujer de Génesis 1, porque ahí realmente no tenemos ningún otro indicio de quién pudo haber sido esta mujer, o hay otras interpretaciones donde dicen que cuando se señala Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra, en realidad, como también ocurre en diversas mitologías, creó a un ser andrógino, mitad hombre y mitad mujer, que después tuvo que ser partido en dos. Bueno, pero ahí no tenemos como tal constatación exegética de Lilith, pues la verdad que no. Pero en Isaías 34:14 sí que aparece. Y ahí dice, voy a leer una versión que es la Biblia hispanoamericana, que dice, se juntarán gatos salvajes con hienas, los sátiros se llamarán entre sí, allí descansará Lilith, se hará con una guardia. Aquí dice Lilith, mira. ¿Qué versículo? A ver, Isaías 34:14. Lo puedo buscar aquí en mi, sí, claro. en mi Biblia.
Ya varias versiones más contemporáneas de la Biblia ya están poniendo el nombre de Lilith ahí por una simple y sencilla razón. En hebreo así se lee. En hebreo, si uno revisa el texto hebreo de Isaías 34:14, dice al pie de la letra Lilith. Sin embargo, los traductores bíblicos, desde los más antiguos, pensemos en un Casidoro de Reina, que no conocían del todo este tipo de folclore, era una palabra muy extraña y precisamente como parece tener vinculaciones con el término noche, a veces suele ser traducida como animal nocturno. Aquí, ¿eso es el versículo? ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. ¿Solamente para versículo 13 o 14? 14, 34:14 de Isaías. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Ahí lo ponen como lechuza. Lechuza. Esa palabra que está ahí como lechuza. Esa es la Reina Valera. En hebreo es Lilith. Y en hebreo así dice el texto, dice Lilith. Y es interesante, ¿no? Porque habla de una cabra que acá esta Biblia hispanoamericana traduce como sátiro, que es otra figura, pues también de... Negativa. De los folclores oscuros. La claro. cabra, El sátiro, todas estas entidades vinculadas a espectros medio animalescos que había. Bueno, hay que comprender que el contexto, porque siempre me dicen, ay, es que estás sacando la Biblia de su contexto. Bueno, el contexto real, por ejemplo, en este caso del libro de Isaías, sí era el de una sociedad jerosolimitana, de Jerusalén y de sus entornos, donde sí creían en este tipo de cosas. Es decir, la historia de la abuela, la historia de la bruja que te va a chupar, la historia del duende que te va a robar, todo este tipo de folclore, de fantasmas, etcétera, sí lo hay también en la Biblia, porque era una cultura como cualquier otra y tenía también la noción de este tipo de entidades. Ahora, yo quiero decir algo porque también me suelen decir mucho que soy liberal, que soy un cristiano liberal y racionalista. Bueno, lo que yo quiero decir es que esta lectura que estoy haciendo de Isaías, y ahorita vamos a ir rápidamente a un salmo, es completamente antiliberal, porque yo no soy liberal, yo estoy en muchos sentidos en contra del liberalismo, en particular lo peor que yo encuentro en el liberalismo, que es su individualismo, y tratar de pasar a la Biblia por un modelo racional contemporáneo. Es que yo creo que lo que de pronto confunden o pueden escucharte cuando no te escuchan completo el contexto de lo que estás hablando, escribiendo, diciendo, es que tú estás mencionando, por ejemplo, ahorita, esta leyenda, esta historia, esto histórico, cuando lo estás explicando piensan, es lo que está diciendo él. Y entonces solamente escuchándote fuera de contexto es como te tildan y etiquetamos inmediatamente. No, por eso está mal, se perdió la mucha letra, te vuelve loco. Pero no, de hecho, yo estoy en contra del liberalismo porque yo no quiero leer la Biblia con mis convicciones contemporáneas. Hoy, si tú me preguntas, pues yo te puedo decir, a ver, los fantasmas no existen, las brujas no existen, los vampiros que anden volando, pues eso no existe. Pero es mi perspectiva, en mi contexto, bajo mis parámetros racionales, científicos actuales. Yo no voy a leer la Biblia como si hubiera sido escrita el día de hoy. Yo tengo que leer la Biblia en su horizonte cultural, en su contexto profundo pleno. Y en el contexto de los siglos 5, 4 antes de Cristo, las comunidades de Israel, del resto de la zona del antiguo cercano oriente y todo el Mediterráneo también, claro que sí creían en este tipo de entidades, porque no había un horizonte científico como lo tenemos el día de hoy. Hoy nos puede parecer ridículo la creencia en fantasmas. Para nosotros, hombres secularizados, hombres, mujeres secularizados, nos parece ridículo. Para la Biblia no, porque está escrita en otro contexto. Yo estoy, por ejemplo, en Éxodo, aquí tengo, mira, algunos versículos, Éxodo 22:18. No dejarás con vida a la hechicera. En algunas traducciones se utiliza el término bruja para hechicera. Y esto estábamos leyendo en Éxodo 22, que eran las leyes en donde se tomaba muy en serio este papel. Existían. Levítico 19:31. No os volváis a los espíritus ni a los adivinos, no los consultéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y si alguno vuelve, Levítico 26, y si alguno se vuelve a los espíritus o a los adivinos para prostituirse con ellos, yo me pondré contra él y lo cortaré de en medio de su pueblo. Y hay varios versículos de Deuteronomio 18, 1 de Samuel 28, donde habla de esto que son las entidades, los
espíritus, la brujería o la hechicería que viene siendo de la mano. Y que bíblicamente existían, bíblicamente los dan por hecho, porque si no existieran esos espíritus para el horizonte bíblico, ¿cuál sería el objetivo de prohibirlos? ¿Cuál sería el objetivo de ponerle una legislación tan importante como la Torá a este tipo de cláusulas si esos espíritus en realidad no existieran? Claro, insisto, si quitamos nuestros tapujos liberales racionales del día de hoy y vemos al texto bíblico en su contexto, tenemos que dar por hecho, por más ridículo que nos parezca a nosotros, personas del 2024, que los espíritus, que las brujas y que estas entidades sí existen. Por ejemplo, Samuel fue convocado le ponen un eufemismo en la traducción, la adivina. No era una adivina porque no estaba prediciendo nada, era una bruja. Era la bruja de Endor. Y la bruja de Endor hizo subir de entre los muertos a Samuel. Samuel se enoja y habla con Saúl. El texto nunca nos dice que no haya ocurrido. Nos dice que fue un acto perverso, una violación a la ley y probablemente a las mismas leyes de la realidad. Pero nunca cuestiona que en efecto eso sí haya ocurrido. Pero claro, las lecturas liberales te tratan de interpretar de algún otro modo para decir que eso no es posible porque hoy creemos que no es posible. Es más, hay una interpretación muy cándida de este pasaje de un, tengo que decirlo, de un calvinista de inicios del siglo XX que dice, no, es que los muertos no regresan, ¿no? Es porque eso no pasa. Lo que ocurrió más bien fue un acto de telepatía, que la bruja de Endor se imaginó a Samuel y le hizo caer en la trampa también a Saúl. Claro, en ese momento la telepatía era más validada científicamente, como que así se creía un poquito más en esa época, como que en los poderes mentales, y por eso el exégeta dijo, no subió de entre los muertos, fue un acto de telepatía. Hoy nos reiríamos de eso porque también sabemos que la telepatía no existe. Entonces no hay que meternos en problemas. Si el texto lo dice, así ocurrió. ¿Cuál es el problema? Y aparte de todo, vemos en el Nuevo Testamento demonios o endemoniados liberados. ¿De qué los liberaban? De espíritus. Y esos espíritus son también los que de pronto pensamos que son los ángeles caídos, que es una de las cuestiones. Sí. ¿Qué son estas entidades? Son los espíritus que fueron expulsados del paraíso o de este plano espiritual donde estábamos. En Gálatas también, que es el Nuevo Testamento, menciona idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, cielos, ira, contienda, disensiones, herejías, que en algunas traducciones utiliza el término de brujería. Para herejías. Que son brujerías, es que efectivamente es a lo que está aludiendo. La brujería es una práctica muy antigua. El origen de la brujería, de hecho, ahorita llego a Los Ángeles, el origen de la brujería... ¿En qué vuelo, mejor? Yo voy a Denver, vámonos por ahí. Es la envidia. La envidia es la clave para la brujería. De hecho, se sabe, ¿no? Te está yendo de repente mal, se te cayó el negocio, como que te saltaron en la calle y dices, bueno, pues ¿quién me está echando mal de ojo? ¿Quién me está haciendo brujería? Porque la envidia es el origen de la brujería. Cuando hay sociedades donde tienen a la brujería como una práctica culturalmente institucionalizada, siempre que hay una desgracia, pues la pregunta es eso, ¿quién me hizo brujería? E incluso hay oráculos específicos a los que tú puedes acudir para determinar quién te está haciendo el mal de ojo o quién te está haciendo la brujería. Por lo tanto, a mi parecer, y esto desde una lectura antropológica, no es una lectura teológica como tal, sino antropológica, me parece que el último mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su buey, etcétera, más que un asunto meramente de la codicia moral, es un mandamiento que previene al pueblo de Israel de incursionar en actos de brujería, porque si no codicias al prójimo, no tienes ninguna razón para echarle mal de ojo o para hacerle brujería. Entonces eso existía y eso se creía en el antiguo Israel, por más que a nosotros nos pueda parecer ridículo. Por eso también en algunos estadios de la historia se les llamaba brujas o hechiceras a las personas que iban en contra de los principios de la iglesia, aún cristiana, ¿no? O iglesia católica. Por eso se les decía brujas herejes, porque decimos brujería y nos vamos a la escuela de Harry Potter, ¿no? Sí, claro. Y no es eso, ¿no? O a la brujita de las caricaturas de los 80, 70, que también seguíamos mucho. Y que por el solo hecho de ver ese sombrero de copa y todo esto ya lo satanizamos. Pero sí es una realidad. Entonces, una forma de pensar, una forma de ser, una forma de envidiar. Y también es real, porque a mí me encantaría después invitar a alguien, por ejemplo, que practica la santería. Porque decimos, como cristianos creemos que nosotros atamos espíritus
espíritu de esto, hasta hay una canción de Marcos Witt, espíritu de no sé qué, huye, espíritu de bla, bla, huye. La flauta sería, ¿qué tal que los espíritus están bailando? ¿O realmente huyen? Ajá. ¿En qué momento la palabra tiene poder? ¿En qué momento podemos manejar ese mundo espiritual? Porque como cristianos no vemos tan tácitamente la respuesta cuando estamos orando hacia algunos espíritus. Hay algunas ocasiones donde se manifiesta o está endemoniado. Y a lo mejor no es un endemoniado, sino es una cuestión de salud mental que está teniendo ahí un episodio. Habría que ver y saber. Pero cuando nos damos cuenta y vemos la gente que se dedica a hacer mal de ojos, santería y todas estas cosas, parece que tienen mayor credibilidad o se ve la respuesta más real. Entonces, ¿cómo me puedes explicar esto? ¿Por qué no tenemos poder los cristianos o jugamos? De hecho, en los Salmos, como ahorita quiero muy brevemente señalar, según algunos exégetas africanos, si hablamos de contexto, África está mucho más contextualizada a la Biblia que nosotros acá en otro continente y en otra época. Sí. Esto que voy a mencionar, porque como muy bien lo dice, no es que yo me lo inventé, no lo soñé, ni un demonio me lo susurró al oído. Esto que voy a mencionar es de un exégeta africano que se llama Zak Coetzee y hace un análisis del Salmo 59 y encuentra una bruja en ese salmo. Porque en el Salmo 59, primero comienza diciendo: Dios mío, líbrame de mis enemigos, protégeme de mis agresores, líbrame de los malhechores. Ahí el término hebreo que es awen, la forma más literal de traducirlo es aquellos que hacen artes malignas. Es decir, no son bandidos, no son asaltantes. Malhechores son artes malignas e incluso como obreros del poder. Así sería Awen traducido, es obreros del poder. Es decir, es gente que tiene poderes y que con esos poderes hace daño. Pero luego, además, aparece algo súper interesante. Dice, sálvame de los sanguinarios. Y generalmente pensamos en sanguinarios, quizá nada más alguien como que te quiere malvado. Ay, es que es muy sanguinaria esa película, porque hay mucha sangre y vemos aquí el Bill sacando sangre y chorreando, sí, ¿no? más como de Tarantino. Muy japonesa, muy etcétera. Pero aquí sanguinario, que es damim en hebreo, alude realmente a personas que aman la sangre. O sea, no solamente que gustan matar, no. La sangre misma les causa placer. No sé, aquí no se evoque un ente que le causa placer la sangre, pero aquí cuando dice líbrame de los sanguinarios, muy tranquilamente y de forma con traducción dinámica podríamos poner líbrame de los vampiros, personas que beben la sangre, que además era muy común en contextos de guerra. Esta idea de, por ejemplo, el empalador, ¿no? De donde surge la idea de Drácula, etcétera, corresponde siempre a contextos de guerra, porque los vampiros surgen ahí por esas personas que efectivamente se bebían la sangre del enemigo. Y era un ritual que se hacía, por supuesto, también en los tiempos bíblicos. Entonces aquí es líbrame de los bebedores de sangre. Es decir, literalmente aquí podemos poner líbrame de los vampiros. Y ahora, otra parte interesante es el versículo 5, estamos en el Salmo 59. Aquí estoy, cuando dice, corren y se preparan contra mí sin que yo tenga culpa alguna. Y luego viene una frase, acá la hispanoamericana traduce, despierta, sal a mi encuentro o mírame. Bueno, es una manera de traducir que Dios está usando su ojo. De hecho, la palabra, hay un juego de palabras, para despierta es urá, y para mira sería urae, en hebreo es un juego de palabras, urá, urae. Y aquí lo que está diciendo el texto es que Dios, con tu ojo de poder, deténlos. Pudiéramos entonces sin ningún problema, como dice Zak Coetzee, esto no es mío, este es de Zak Coetzee, este exégeta africano, podríamos traducir el versículo como Señor, échales mal de ojo. Y con ese mal de ojo detén sus poderes. O para los entendidos en anime, está pidiendo que Dios use el Mangekyo Sharingan contra los enemigos. Esta idea de que el ojo tiene poder, de hecho lo encontramos en la misma Biblia, cuando Jacob hizo
nacer a su ganado que le había dejado Labán. ¿Te acuerdas que le dijo, los que nazcan pintitos son tuyos, pero los que nazcan blanquitos son míos? Y para llevarse más pintitos, Jacob colocó una serie de varitas enfrente de las hembras que estaban pariendo, y entonces dice el texto que cuando las hembras con su ojo veían las varitas, parían en ese momento crías manchaditas. O cuando los mordieron aquellas serpientes venenosas en el desierto por andar comiendo demasiada carne de ave, miraron a la serpiente de bronce y se curaron. Y nosotros como cristianos tenemos que mirar a la cruz de Cristo para ser salvos. Esta idea de que el ojo tiene poder, que puede ser un mal de ojo o un bien de ojo en su caso, no es privativa de nuestras comunidades indígenas. Realmente es una creencia que forma parte del imaginario colectivo de muchas culturas, y como Sadko se encuentra aquí en la Biblia, está señalado. El mal de ojo, pero lo que tú comentabas, no para en nuestra contra, sino para que nosotros lo usemos y para que Dios mismo les eche mal de ojo a los enemigos y los detenga. Ahora, tal vez la palabra correcta dentro del contexto, escuchamos mal de ojo y nos vamos con la vecinita que te pone un hilito rojo para el hipo a la señora y que te pone un huevo y que saca ahí algo. Pero contextualizado tiene mucha razón. Y ahí nos vamos al ojo que todo lo ve. Y que caemos en los Illuminatis. Claro. Y que caemos en tu camiseta, mi querido amigo, porque alguien va a decir, en un podcast que tuvimos, creo que el tema fue genial, pero muchos se enfocaron en la camiseta que tenías. Y hoy repites eso, porque traes una camiseta Illuminati. ¿Qué es eso? Traes un triángulo y algo ahí. ¿De qué es la camiseta? Yo creo que algunos me podrán acusar de masón o lo que sea. Es un lobo. Es un lobo por mi nombre, básicamente. Bueno, la otra vez me traje la camiseta, ahora me traje mis tatuajes también, a ver cómo se recibe. Dios, voy a tener manga larga. Pero acá tengo pues mi lobo, porque soy Raúl. El nombre de Raúl es de un origen protogermánico, Radagulf, que después pasa al francés como Raoulf, y luego ya Raúl, y es líder de la manada de lobos. Entonces, digamos que el lobo es mi animal espiritual, si lo podemos... yo tengo un gatito que dice... sí, claro, también soy el dios de los gatos. Soy el papa del gatolicismo. Oye, del gatolicismo, está perfecto. Exactamente, eso de el ojo, el deténme. Te mencionaste algo de la sangre, y también tiene mucho sentido por decir la sangre es la vida. Entonces, como un botín de guerra, nos tomamos la sangre. Sí. En la cultura también aquí azteca se bebían la sangre. Sí. O sea, es todo un ritual y tiene mucha cosa. Esto es sumamente largo para poder llegar y hablar. Los cristianos no somos salvos por la sangre de Cristo, porque es la vida que nos purifica. Exactamente. Yo recuerdo, y creo que lo conté la vez pasada contigo, con una amiga llegó otro amigo cristiano a querer evangelizarla y necesitas bañarte con la sangre, lavarte con la sangre de Cristo, y la chica era inglesa y decía, what is that? Sí, ¿no? Como que, ¿qué pasa? ¿De qué me está diciendo? Regresamos a la imagen de Carrie, la película esta setentera, donde la baña toda. Es buenísima, por cierto. Que no se oye bien. Sí. Pero bueno, brujas hay. Sí. Entidades, apariciones. Sí, también. Bueno, tenemos 5 minutitos. Sí, ya no vamos a ir al pasaje, digo las citas, cada quien puede leerla. En Isaías 8:19 se habla de la consulta de los espíritus. El término que se usa en hebreo, que es hametim, porque está en plural, habla específicamente de espíritus de los ancestros que no se iban del todo, como que quedaban circundando, muy probablemente en el Seol, porque el Seol no era como el infierno, que es un lugar en llamas que supuestamente todavía no estará abierto, pero algunos ya mandan a la gente para allá. No, el Seol era la tumba, era el mundo subterráneo donde se encontraban justamente estas sombras, no almas, porque en el Antiguo Testamento no hay una diferencia entre alma y cuerpo, sino más bien una sombra, un poquito como en la Odisea, cuando encontramos la sombra de Hércules abajo, es muy parecido al pensamiento hebreo, porque por contexto es más cercano. En Levítico 19:32 dice, primero, el 31 dice que no consultes a los espíritus. E inmediatamente después en el 32 dice, y delante de los saquén o delante de los ancianos te pondrás en pie. ¿Por qué este mandamiento de ponerte en pie delante de los ancianos viene inmediatamente después de una prohibición de los espíritus? Porque muy probablemente la prehistoria del libro de Levítico había espíritus malos, espíritus buenos. Los espíritus malos son los que tú convocabas, pero los espíritus buenos eran los de tus ancestros que pues se te aparecían y por eso pues tenías que mostrar esa reverencia. Y finalmente Proverbios 9:18, que también esta Biblia hispanoamericana dice que no le hagas caso a los necios porque ellos siguen el camino de los fantasmas. La palabra que aparece ahí es Refaim.
Y Biblias como la Biblia hispanoamericana y otras ya traducen Refaim literalmente como fantasmas, porque sí había esa creencia en fantasmas. Cuando Pedro y los apóstoles vieron en la tormenta y pensaron que era un fantasma. Pues porque creían en fantasmas. No podía salir de la nada. Y ahora, claro, Hebreos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El texto de Hebreos es muy posterior. Cuando se escribió en todos estos pasajes, Hebreos no existía. Esa consigna de Hebreos no tiene por contexto nada que ver con estos pasajes, porque esa es una creencia muy específica del contexto del libro de Hebreos. No era algo que se manifestara en otros lugares, porque de hecho, de haber sido así, hasta la misma resurrección de Jesucristo hubiera encontrado problemas si los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio, siendo que Jesús también es hombre. Entonces, ese pasaje de Hebreos, que suele utilizarse como esgrima triunfal en este tipo de discusiones, no tiene competencia exegética porque pues está fuera de contexto. Ya. Estamos muy fuera de contexto en muchas cosas de las que creemos, de las que seguimos y de las que estamos hasta dispuestos a dar la vida. A veces digo tontamente. Porque decimos, yo doy la vida por este versículo. Espérate, no. Primero estúdialo. Contextualízalo. Sí, preferentemente. Ve con gente. No te pongas la bandera y te avientes como el niño héroe y quedes como un héroe de la fe, cuando ni siquiera tenía que ver lo que estabas interpretando. Tenemos muchas dudas siempre, el tiempo fue muy cortito. A mí me gustaría que un día también pudiéramos platicar de eso, de los exorcismos. Ah, claro. Y tener a otras personas también, o tener a una persona que practique la santidad y que diga, a ver, yo quiero platicar y decirte, y confrontar. O sea, si alguien del público también invita o dice, ¿por qué no? Y nos escriben y ponemos, porque aquí estamos también abiertos a hablar de la fe y de aprender juntos, intercambiar ideas, ¿no? No queremos lo mismo convencer a alguien de lo que estamos diciendo. Lo que escuchan aquí de nuestro amigo Mistiliches, pues Raúl, es para que lo critiquen, lo señalen, lo estudien, pero que lo escuchen. Que lo entiendan, que lo lean. Los invito a que busquen su página, en Facebook sobre todo, Mistiliches Teológicos, en Instagram también, ahí estás, pero principalmente creo que ahí tiene también varios videos, audios y todo, en donde podemos aprender, escuchar, confrontar y no quedarnos nada más con una versión, ¿no? Y sí, el diálogo es muy bueno. Yo tengo amigos que son yorubas, no dirían, yo no soy santero, soy yoruba, y son las personas más dulces del mundo, ¿eh? También hay una nube muy discriminatoria al respecto. Sería genial poder tener a un practicante yoruba o palo mayombe que practique y conocerlo, ¿no? A fin de cuentas, dialogando se entiende la gente. Y bueno, pues yo quiero terminar diciendo que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de los espíritus ancestrales. Abraham, Isaac y Jacob pues, son ancestros que vinculados con ese Dios. ¿Por qué? Porque los saqueen los espíritus de los ancestros, como viene en esa película de Tim Burton del cadáver de la novia, pues no habría por qué tenerles miedo, porque a fin de cuentas son nuestros parientes, son gente a la que amamos o a la que debemos amar. Entonces, yo soy cristiano, no le tengo miedo a los muertos. Ni a los incubus ni a los sucubus. Ahí estamos. ¿Qué te vamos a hablar de eso? Queda pendiente también un especial de Halloween con nuestro querido Halloween amigo y Raúl. demología. Halloween, demología y en México el Día de Muertos. Con todo y la canción de Coco incluida. Recuérdame. Amigos, yo soy Paco Palafox. Él es Mistiliches Teológicos, mi querido amigo Raúl. Gracias en cabina, Cris, Sebastián. Gracias a Dani Castillo. Gracias MBS Radio. Gracias Buena Nueva. Yo soy Paco Palafox y a veces también ando bien brujo porque no tengo nada de dinero. Pero ahí seguimos. Gracias. Y dale campanita para que te notifiquen cuando hay algo nuevo.